buenas tardes para todos los que nos acompañan en el día de hoy. Un saludo muy especial a todos los que están aquí presentes. Creo que tenemos que ir rompiendo ya un poco el tema de la virtualidad y empezar a vernos de manera más presencial. Entonces creo que este ha sido un gran hito de aliadas también y es, digamos, ya atrevernos a estar en eventos presenciales de este tipo, pero también quiero saludar a todos los que están conectados de manera virtual porque también sé que hay muchos conectados de manera virtual. Saludo a todos los miembros de Aliadas, un agradecimiento a María Claudia por su liderazgo porque nos trajo hasta acá. Creo que todos le hemos seguido la pauta y el liderazgo de María Claudia, entonces de verdad que qué maravilla que hoy estemos aquí sentados. Hoy hemos visto durante el día una serie de paneles que básicamente son los paneles que le dan vida a Aliadas. Los paneles que nos permiten a nosotros tener una agenda de trabajo y a los que le estamos metiendo toda la ficha para poder sacar adelante las diferentes iniciativas que tenemos planteadas. Y hablamos de un panel que yo considero que es de la esencia de lo que básicamente nos ha juntado, y es el panel de estabilidad jurídica. Nosotros desde Aliada creemos esencialmente que la estabilidad jurídica es clave para el desarrollo empresarial y clave para el desarrollo del país, por supuesto. Y por eso le hemos dado un valor esencial y a eso nos vamos a referir en un momento. Vamos a hablar, ya le voy a presentar a nuestros panelistas que tenemos en el día de hoy. Creemos además que este es un momento clave para hablar de este tema. Estamos en un momento trascendental para el país y creemos desde Aliadas también que es nuestra responsabilidad poner en la agenda pública el tema de estabilidad jurídica, que al final es una palabra, digamos, probablemente términos que lo que queremos expresar a través de él es el respeto al Estado de Derecho en el cual los ciudadanos puedan tener certeza frente a las normas y leyes que los gobiernan. Al final esto implica que el Estado adopte decisiones o apruebe reformas, pero que al hacerlo lo haga abiertamente, de manera transparente, permitiendo canales de comunicación y permitiendo que se den todas las fases de un proceso, de una reforma en un momento dado. Y al final una de las cosas que también siempre decimos desde Aliadas es que no pretendemos que los temas sean estáticos, que no haya reformas. Lo que pretendemos es que cuando se vayan a hacer reformas, cambios normativos, algún tipo de modificación, actualización, se hagan de forma organizada y participativa para el bien de todos los involucrados. Y eso es lo que queremos jalonar desde la Mesa de Estabilidad Jurídica, de Regulación de Estabilidad Jurídica de Aliadas. Es precisamente ese concepto de poder participar, de poder estar, de que todo tenga un proceso que sea claro y transparente para todos. Y para abordar estos temas, hemos creado este panel, hemos desarrollado en el marco de este congreso este panel, con unos invitados que lo que nos van a permitir es precisamente explorar eso. ¿Cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos realmente realizar normas, reformas y demás, pero que permitan esa estabilidad jurídica, que dé certeza, que dé certidumbre y finalmente pues, que pueda traer inversión y desarrollo para el país? Y nos acompañan, yo creo que 3 personas que nos van a permitir tener miradas, espero, complementarias. María Rosario Gómez, socia directora de DGIA, que ya fue presentada, Enrique Gómez, presidente de Holland & Knight, y el rector Hernán Parra Nieto, rector de la Universidad Externado de Colombia. Entonces ya con esto ya me voy a sentar y ya nos vamos a… Bueno, además nos han dicho que tenemos poquitos minutos, tenemos 32 minutos, así que si hablan a la velocidad mía se logra. Esa es una invitación que hago. Pero yo, antes de la primera pregunta, que además se las quiero hacer a los 3, y ojalá podamos hacer respuestas cortas a ver si logramos varias rondas, pero bueno, también dependerá de la importancia y de lo relevante y los puntos que ustedes quieran tocar. Yo quiero referirme, no sé si tuvieron oportunidad de escuchar esta mañana a Sergio de Granados. Sergio hablaba de lo difícil que fue la pandemia para los países latinoamericanos. Dijo, en efecto, fue los países más golpeados y eso nos llevará a los países latinoamericanos a que tengamos que entrar pues probablemente a reformas importantes. Hablaba de hay que aumentar recaudo, hay que estabilizar deuda, hay que hacer reformas a los sistemas de seguridad social. Entonces, la primera pregunta, un poco, y quería dar ese contexto porque me gustó mucho el planteamiento de Sergio, y es, ya que en efecto nos viene una situación en la que estamos y que nos viene ahora, o que estamos en pleno proceso electoral, o sea, vamos a tener un cambio de gobierno muy pronto, ¿qué tipo de propuestas de gobierno deberían surgir para garantizar las reformas necesarias, pero manteniendo certeza jurídica en el país? ¿Cómo lograr ese balance? Entonces, pues rector, arranquemos por usted si quiere, ¿le parece? Gracias, Janet, muy amable, y muchas gracias por la invitación, Aliadas, y a ti por moderar este panel. Es que yo considero, y lo hablo desde el punto de vista de la academia, que ciertamente tenemos que ponernos algún día de acuerdo en los colombianos en qué es lo que necesitamos, pero hacerlo.
Lo que el país no puede tener permanentemente es un anuncio perpetuo de reformas sin que nunca tengamos la ideal. En eso tenemos que lograr los colombianos un acuerdo. Llevamos hablando ¿cuánto tiempo de una reforma pensional? No la hemos todavía convenido. La reforma tributaria, se hacen reformas tributarias permanentemente. Yo creo que en algún momento los colombianos tenemos que actuar con grandeza, dejar la pugnacidad y ubicar un proyecto de país. Necesitamos además un plan estratégico de país. ¿Vamos a seguir exportando materias primas como desde la época de la colonia o nos vamos a dedicar a desarrollar realmente un país industrializado? No tenemos plan estratégico, hagámoslo. Si vamos a hacer un cambio estructural, hagámoslo de entrada para el nuevo gobierno, ya la reforma pensional, ya la reforma tributaria, con un acuerdo de que se prolongue en el tiempo y que eso no genere inestabilidad ni incertidumbre. Eso es lo que yo recomendaría, digamos, a un nuevo gobierno, tomar lo que hay y si no lo vamos a hacer, trabajar con lo que tenemos. Ahí están las leyes, tenemos leyes para todo, pero no las aplicamos. Esa será mi novedad. ¿Y cómo nos cuesta eso, rector? Pero además también esta mañana decía Sergio algo y es, tenemos que movernos hacia pensamientos de largo plazo también. A veces tenemos que trascender un poco lo de la coyuntura y poder, tal vez como dice usted, tener más grandeza para definir qué requiere el país pensando en el largo plazo. Pero bueno, María Rosario, te doy la palabra con la misma pregunta. Bueno, Janet, gracias, gracias aliadas, gracias María Claudia por esta invitación. Yo creo que dentro de las reformas más importantes que hay que poner sobre el tema electoral es la reforma a la justicia. Llevamos muchos gobiernos tratando de hablar de reforma a la justicia y ninguno ha hecho una reforma sustancial. La justicia es un gran tema, no es simplemente unos jueces que hay a lo largo y ancho del país. Y cuando uno dijera de qué hablamos en la reforma a la justicia y tomara como ejemplo la tutela, en la estadística prepandemia, 6 de cada 1000 personas utilizaban la tutela como un mecanismo para resolver sus problemas. La pregunta es, ¿por qué? Imagínense si esto fue prepandemia, pospandemia probablemente el uso fue aún mayor, entre otras cosas porque los juzgados rápidamente asumieron funciones que podían ser a través de mecanismos electrónicos. ¿Por qué la gente acude a la tutela para resolver sus problemas? Porque es accesible, es sencilla, es fácil y es rápida. El 80% de las personas que acuden a una tutela lo hacen por sí solos, no necesitan un abogado para ir y obtener justicia a través de la tutela. Entonces, necesitamos hablar de la reforma a la justicia y tal vez no tutelarizar el derecho, pero sí aprender el ejemplo que nos trae la tutela para tener mecanismos que les permitan a las casas de justicia, a las comisarías de familia, a los centros de conciliación, mecanismos de resolución fácil de conflicto. Fíjate que si nosotros logramos tener justicia rápida, oportuna y fácil, vamos a tener mayor certeza jurídica en el día a día de nuestros negocios. Y María Rosario, lo increíble es que, bueno, tal como decía el rector, adicional al tema de la reforma de la pensional que venimos hablando hace años, la reforma de la justicia también ha estado ahí en la agenda y nos ha hecho falta como sociedad realmente empujar un tema que es tan trascendental para todos y que finalmente, hecho bien, con los pasos adecuados, de manera transparente, abierta, probablemente sea algo que el país no solamente requiera, sino que además es más que necesario en un momento como el que tenemos actualmente. Doctor Enrique, propuestas de gobierno, reformas, ¿usted qué ve, qué quisiera mencionar al respecto? Muchas gracias, Janet. Enrique, no doctor. Te quito el doctor entonces. Muchas gracias por la invitación a la AmCham y aliadas. Realmente me siento muy honrado de poder expresar mis opiniones. No hablo tan rápido como usted. No, bueno, pero ese es un reto que tiene hoy. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron mis dos copanelistas. Lo que creo que hay que hacer es, primero, aplicar la ley, porque la ley ahí está, la ley la tenemos. Y uno encuentra que la autoridad muchas veces no la aplica. Y por eso es que sucede lo que María Rosario estaba señalando, por eso es que la gente tiene que acudir a la tutela, porque desafortunadamente no sé si es por falta de presupuesto, por falta de tiempo o simplemente porque no hay voluntad, pero la autoridad no aplica toda la ley.
y la verdad es que el imperio de la ley es lo que garantiza que se hagan negocios, que la ciudadanía esté contenta y que progresemos. Eso es fundamentalmente. Gracias, Enrique. No tenemos mucho tiempo y me encantaría poder hacer por lo menos un par de rondas más. Entonces, estas dos se las quiero hacer a María Rosario y a Enrique. La siguiente se la va a hacer solo al rector y quiero cerrar con una última para los tres, para tener oportunidad de tocar varios temas. Nosotros somos aliadas, un grupo de gremios que representamos a un grupo muy importante de empresas y de empleos y demás. Y por supuesto, muchas de las cosas que nos importan tienen que ver con la inversión, con atraer inversión, porque finalmente es una de las bases para que el país pueda tener un desarrollo adecuado. Entonces, tal vez la pregunta aquí que quisiera hacer a los dos está relacionada con eso, con el tema de inversión, es ¿cuál es el mayor obstáculo regulatorio para promover inversión en Colombia? ¿Cuál es, desde su perspectiva, es ese obstáculo? Si tienen algún ejemplo sería maravilloso. Y finalmente, pues un mensaje frente a cómo podemos avanzar para que la inversión pueda ser, de alguna manera pueda crecer en este país de manera adecuada. María Rosario, si quieres empecemos contigo. Yo creo que este es un tema del que hemos hablado muchísimo. Los obstáculos creo que además los tenemos claros. El exceso de normas. Si bien es cierto, estoy de acuerdo con el doctor Enrique, que estamos bajo el imperio de la ley, pues tenemos demasiadas normas y muchas veces no sabemos cuál es la norma que nos aplica, unas normas contradicen otras y en la realidad verdadera lo que los empresarios nos vemos expuestos es a tener una cantidad de normas que nos cambian además permanentemente las reglas de juego. Ese cambio permanente de reglas de juego es lo que nos genera inseguridad jurídica, que es lo que nos tiene sentados en este panel conversando sobre este tema. Adicionalmente, en muchos casos vemos el traslado de las cargas del Estado a los particulares. Yo les voy a poner un ejemplo muy reciente y es la ley que obliga a las grandes empresas a sembrar 2 árboles por cada uno de sus empleados. A mí me parece que el objetivo de la ley es absolutamente loable, pero no está en obligación del empresario, que si bien es cierto lo quiere hacer y quiere reforestar y probablemente algunos sí tienen esa obligación, pero no todos, el sembrar árboles, aun cuando sea pues una muy buena función. La otra es la falta de la consistencia en las decisiones judiciales. Yo creo que aquí mis copanelistas van a estar de acuerdo conmigo, nos vemos expuestos permanentemente a que las decisiones judiciales no son predecibles porque cambian constantemente. Cuando yo empecé el ejercicio del derecho hace unos años, nosotros teníamos precedentes judiciales y teníamos jurisprudencia constante y estable. El cambio de jurisprudencia suponía un hecho extraordinario y una jurisprudencia que era motivo de mucho estudio. Hoy en día cambiamos todos los días, incluso esa jurisprudencia nos cambia hasta el imperio de la ley del que habla el doctor Enrique. Ni hablar de consultas previas y de los temas migratorios que se nos están volviendo realmente complejos. Creo que esos son unos temas de obstáculo para la inversión que todos conocemos y en los que hay que trabajar. María Rosario, además toca varios temas que en el marco de aliadas pues también hemos visto. Nosotros somos gremios de tantos sectores tan diversos que es increíble cuando hemos hecho un repaso de todas las normas, de todas las propuestas de normas nuevas, de todo lo que está por ahí, finalmente pues hay demasiado. Realmente a veces uno dice, bueno, además, por ejemplo, el otro estábamos viendo unas normas de un sector que no quiero nombrar y era increíble que estamos hablando de propuestas legislativas en donde la una se contradice con la otra además y empieza el empresariado de alguna manera a tener que enfrentar desafíos muy fuertes en ese campo. Enrique, la misma pregunta. Pues yo creo que cada país tiene que acomodarse a sus circunstancias de tiempo y económicas. Y en todos los países democráticos existe un Congreso que tiene que legislar, o si no, ¿para qué los elegimos? Y un gobierno que tiene que gobernar. Entonces uno no puede pedirle al Congreso que no legisle. Lo que pasa es que el tema político es el tema más importante y que más trasciende en los negocios y en la vida de cada ser humano. Hay que entender que el gobierno tiene que gobernar y el Congreso tiene que legislar o por lo menos tiene que hacer
el control que tiene que hacer y que haya una balanza de poder. Yo no creo que uno puede encontrar país alguno donde en un congreso o en un periodo X no haya una reforma tributaria o el Congreso no legisle. Lo que hay que hacer es aplicar las normas, como decía yo antes. Eso es lo que creo. Muchas gracias, Enrique. Por supuesto, el rector también podría responder algo de esta si quiere, pero antes déjeme, yo le hago otra para ir abordando otros temas. Porque yo sí creo que, digamos, desde la experiencia de la Universidad Externado, además donde tienen una tradición en estudios en este campo que realmente todos leemos, todos consumimos, todos aprovechamos, sí quisiera preguntarle regulaciones, procedimientos que requieren las empresas para tener proyecciones de más largo plazo, que al final es el tipo de cosas que uno espera que se tenga en cuenta desde los gobiernos, desde los gobiernos que emiten decretos y normatividad, pero también desde el Congreso, que están sacando legislación importante para las empresas. Entonces, ¿qué nos puede decir usted al respecto, rector? Aquí hay un tema muy importante, es la academia-empresa, el trabajo que se hace academia-empresa, empresa-universidad. ¿Qué estamos haciendo en la academia en estos temas? En materia, por ejemplo, de empresariado, primero, el empresariado necesita ciertamente leyes estables, pero también necesita un plan de gobierno que prohíje algún objetivo en materia económica, que fije unas orientaciones, que es lo que echan de menos los empresarios. En los foros que hemos organizado en el externado con empresarios, por ejemplo, echamos de menos esto. Los gobiernos presentan unos planes estratégicos, ahora es más frecuente hacerlo, pero esos planes estratégicos no concentran unos puntos de desarrollo empresarial concreto y específico. Lo hemos visto, por ejemplo, en el desarrollo del cannabis, le traigo ese ejemplo, del cannabis. Por fin logramos hace poco, ya hemos hecho un foro hace unos 3 años sobre este tema, hasta hace una semana apenas salió una regulación y todavía es corta esa regulación. ¿Por qué no fomentamos la estabilidad en ese tema? Yo creo mucho este tema, por ejemplo, del uso lícito de los alcaloides. Hicimos una investigación en el externado que los invito a leer, que se llama Para voltear la hoja. Uso lícito de los alcaloides. ¿Cuántos usos ilícitos tienen los alcaloides? 14, solamente 1 ilícito. Ahí les dejo esa inquietud tan importante para Colombia, para poder solucionar ese tema que es fundamental. Si no soluciona el problema del narcotráfico, no vamos a solucionar muchos problemas en el país. ¿Qué está haciendo la academia eso? Buscar entonces cuáles son las líneas de trabajo que las empresas, que el empresario necesita para ello, para poderlas prohijar, presentar regulaciones, acercar las empresas al legislador, como lo decía Enrique. Los congresos tienen que legislar, pero tienen que escuchar los gremios, la academia. El Congreso tiene que escuchar a los gremios de la academia. Y desde el punto de vista del inversionista extranjero, un segundo más, ¿qué quiere el inversionista extranjero? Hicimos también hace unos 2 años tal vez un debate sobre este tema a nivel académico. El inversionista extranjero quiere 2 cosas. Una, que no se pierda su inversión. 2, fáciles costos de transacción en el país. Eso. Si uno le garantiza eso, que no pierda su inversión y que los costos de transacción sean favorables, puede tener un país que sea receptor de buena inversión extranjera. Pero me quedo con algo que usted mencionó hace un momento y es escuchar, y yo creo que nos falta mucho escucharnos, darle tiempo a este tipo de procesos, que maduren las propuestas de reformas para que finalmente se den de manera adecuada y se den garantizando la estabilidad jurídica que hemos hablado acá. Ahí dice que nos quedan 4 minutos 46 segundos, ¿cierto? Yo siento que que fue muy rápido este panel. Por favor, María Rosario. Completando el tema de escuchar, digamos, quiero ponerles un ejemplo. En el 2020, en mayo de 2020, la OCDE hizo un estudio para América Latina sobre las reglamentaciones que tendían a contrarrestar la crisis. Y en ese estudio resulta un ejemplo de Chile. Chile, en el ejemplo que el rector dice, optó por dar una directiva presidencial en donde cualquier ministro que fuera a poner en consideración una norma del Congreso debía hacer un estudio previo de la conveniencia y viabilidad y el impacto que iba a tener esa norma en la sociedad, en el empresariado. Es decir, es un estudio ex ante de conveniencia y no posterior, como hoy en día tenemos, que el presidente antes de sancionar, sanciona las normas si son convenientes y constitucionales a su criterio. Este era un estudio ex ante.
Y ese es el mejor ejemplo que pone la OCDE como ejemplo de consulta entre particulares, entre gobierno y particulares previo a la expedición de una norma. Tenemos experiencias cercanas. Por favor, Enrique, claro. Yo, pues no quiero ser demasiado repetitivo, pero los inversionistas extranjeros lo que buscan, primero cuando deciden invertir acá es porque ya estudiaron cuál es el marco legal y cuál es el negocio que quieren hacer y que ven que pueden hacer en Colombia. Y segundo, lo que buscan es que las autoridades apliquen la ley. Y como no se hace algunas veces, por eso es que hay tanta demanda contra el Estado, no solo de los extranjeros, también de los colombianos. Entonces hay que ponerse las pilas con eso. Tenemos muchos frentes de trabajo. Bueno, yo voy a hacer la última pregunta a los tres y es una pregunta que les va a permitir poder expresar mucho tal vez de lo que han dicho, pero sobre todo ese mensaje que le dejarían ustedes al próximo presidente de Colombia frente a temas de regulación y estabilidad jurídica. Así de abierta, pero me encantaría poderos oír a los tres frente a eso. ¿Qué le dirían? Si estuvieran aquí, bueno, más pronto van a llegar los candidatos en un par de horas. Alguno de esos, no sé si los que vengan hoy porque nos faltan algunos, pero tenemos a la mayoría, van a estar acá. ¿Qué le dirían para precisamente poder seguir avanzando en las reformas que se requieren, pero manteniendo la estabilidad jurídica que requerimos las empresas para poder ayudar al desarrollo del país? Porque finalmente sin lo uno tampoco se va a dar lo otro. Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿María Rosario? Con mucho gusto. Yo lo que le diría es que los inversionistas extranjeros lo que quieren es tener las reglas de juego claras en el momento que hacen su inversión. Eso nos lo ha demostrado la experiencia no solamente colombiana cuando tuvimos contratos de estabilidad jurídica, sino en América Latina. Chile, Perú han utilizado ese mecanismo frecuentemente. Entonces, ¿qué quieren los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros? Reglas de juego claras y que se permanezcan iguales al momento de hacer su inversión. Lo otro que tenemos que trabajar es en competitividad, innovación. Yo oí ahora al ministro que decía que las empresas que no van a ser competitivas tienden a desaparecer. Yo no puedo estar más de acuerdo con él, pero para eso el gobierno tiene que trabajar en la competitividad y para trabajar en la competitividad debe garantizarle a los inversionistas la estabilidad de las reglas del juego al momento de hacer la inversión. Gracias, María Rosario. Reglas de juego claras, saber uno a qué se enfrenta. Creo que eso es lo esencial. Enrique. Pues yo le diría a la persona que elijamos como presidente que escuche y que aglomere las opiniones y los consejos, no solamente de su partido o de su tendencia política, sino mire todo lo que piensa todo Colombia. Tenemos que dejar de estar tan polarizados. Eso le diría yo. Gracias, Enrique. Entonces tenemos reglas del juego claras, que escuche, que además que oiga a todos, independiente de su filiación política. Rector. Fijar un proyecto de país que nos identifique a los colombianos. En algo tenemos que ponernos de acuerdo algún día. No puede ser que siempre mantengamos esta condición bipolar de los colombianos. Tenemos que ponernos de acuerdo en un país, en un proyecto de país, como un plan estratégico de una empresa. Esto necesita un gerente, un verdadero gerente que nos trace una meta al 2050. ¿Qué clase de país queremos ser? ¿Qué vamos a producir? En materia de normas, recojo lo que dije anteriormente, yo le diré al próximo presidente, si vamos a hacer reformas, hagamos la integral tributaria ya, hagamos la laboral integral ya, la de la justicia integral ya. Solamente un punto para la justicia que me permito sugerir, que se eliminen las funciones electorales de las cortes. Eso me parece importantísimo que se elimine para que nuestros magistrados y jueces se dediquen a eso, a juzgar. Yo creo que eso recoge mucho de lo que decía Sergio, y perdón que lo he hablado tanto, lo es que creo que dejó unos mensajes, Sergio, de Granados muy importantes para aliadas, pero sobre todo para el momento que estamos viviendo. Y él decía, si no pensamos en el largo plazo, vamos a seguir supeditados a repetir historias que ya hemos tenido. Entonces, por ejemplo, decía, increíble cómo esta región es una región que no ha podido como
como avanzar en exportaciones, por ejemplo. O sea, nosotros hace 60 años estábamos prácticamente, pues yo no sé si lo que dijo fue que estábamos igual, pero el mensaje que dejó es, ahí no ha habido grandes avances. Y finalmente cuando uno mira experiencias de países asiáticos, por ejemplo, que son los que siempre traemos a colación cuando queremos revisar experiencias interesantes en innovación, en desarrollo, tal vez una de las cosas más increíbles que tienen los países asiáticos es su pensamiento de largo plazo y su desarrollo de grandes iniciativas y grandes proyectos con una gerencia real. Y creo que ahí probablemente a nuestros países les está faltando, entonces por eso le copio tanto ese mensaje. Me dijo Javier que tenemos tiempo para una ronda más de preguntas, pues estamos esperando a la ministra, entonces voy a aprovechar que Javier nos dio una ronda más de preguntas. Uno de los temas que tal vez la más enfática fue María Rosario cuando lo mencionó y tal vez quisiera referirme a eso porque de verdad que ahí hay un tema grande y grueso. Decía demasiadas normas, muchas veces contradictorias y eso es muy complejo finalmente para los empresarios nacionales, multinacionales, al que quiere invertir. ¿Creemos que Colombia puede o está lista para reducir todo ese complejo normativo? ¿Cómo lo podríamos hacer? Tal vez ya puso María Rosario una experiencia como la de Chile, pero hay mensajes que se puedan enviar frente a ese tema. Mira, yo creo que atando el tema normativo con el que tú decías de equipararse a nivel internacional, Colombia hoy en día hace parte de la OCDE, hace parte de la Alianza del Pacífico, es parte de múltiples tratados internacionales de comercio y cooperación. Yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de equiparar nuestras normas a estándares internacionales. Hemos hecho esfuerzos muy importantes y muy interesantes a través de la Alianza del Pacífico tratando de hacer unificación de normatividad. Y creo que nos deberíamos centrar en eso para ser más competitivos tanto nacional como internacionalmente. Es decir, si decidimos ser parte de asociaciones como la OCDE, debemos equipararnos normativamente a esas instituciones y utilizar los mecanismos que ellas mismas tienen para equiparar la legislación de los países miembros. Claro, la OCDE lo que tiene son los comités. Cada comité, el comité de innovación, yo alcancé a ser parte del comité de ciencia, tecnología e innovación, el comité de educación, o sea, todos los comités, y en esos comités precisamente lo que se tiene es la mejor práctica, las buenas prácticas, y eso es tal vez un lineamiento, un derrotero que Colombia podría abordar y que seguramente podría ayudar mucho en ese proceso y ojalá pues eso se pueda acoger. Enrique, ¿estamos listos? Para reducir normas, para tener un poco más de certezas y reducción de normas que finalmente ayudarían mucho al empresariado. Por supuesto, pero para eso también habría que reducir el Estado, porque hay una cantidad de entidades que lo único que hacen es obstaculizar la labor del empresariado. No sé si algún presidente o algún congreso tenga el valor de suprimir una serie de entidades que lo único que hacen es establecer una serie de requisitos que no sirven absolutamente para nada, sino para perder tiempo, crear más carga administrativa y hacer más costoso producir. Pero yo quisiera también tocar el tema de cómo es que podemos progresar. Si no miramos hacia afuera y tratamos de venderle a un mercado mucho más grande que un mercado de 50 millones de habitantes, no vamos a progresar nunca. Y eso es lo que han hecho los países asiáticos. Ellos, la mayoría de las empresas son exportadoras netas, no le venden al mercado local mucho. Y aquí pues estamos mirando algunas, hay algunas exportadoras que son de admirar, pero la mayoría de nosotros estamos mirando localmente, incluyendo los abogados. Y otra cosa que es muy importante y en la cual hay que hacer énfasis es pagar impuestos, pero solamente pagar impuestos racionales y competitivos, no unos impuestos confiscatorios. Gracias, Enrique. Rector. Claro, hay mucho por hacer en materia de normas. La pluralidad de normas, la abundancia de normas y la inflación normativa es peor que la económica. No solamente los empresarios tienen dudas de la existencia de normas, créame que los abogados cuando nos solicitan un concepto, nos ha pasado a todos, uno termina de hacer el concepto y siempre tiene la duda si se le quedó alguna norma por allá de 1918 por revisar. Y en eso el país también tiene que madurar un poco, adoptar estrategias de técnica legislativa, por ejemplo, con los estatutos,
eliminar normas y pasar a estatutos que nos faciliten el conocimiento de la ley, que permitan eliminar muchas normas y su aplicación. De esa manera sería mucho más sencillo y simple tener esa posibilidad de conocer estatutos normativos que nos simplifiquen el conocimiento de la divulgación de las normas. Y el otro propósito sencillo, no embarcarnos en más reformas. No necesitamos reformas constitucionales, no necesitamos reformas a los códigos civiles. Conocí una reforma para el Código Civil, llevamos 140 años decantando el Código Civil de Bello y vamos a embarcarnos en una reforma del Código Civil. Eso no es posible. Tenemos más bien que seguirlo aplicando, desarrollando. El país no necesita, por ejemplo, muchas normas. Entonces, mi sugerencia serían esas dos: integrar técnicas legislativas para simplificar normas y no embarcarnos en nuevas reformas. ¿Por qué nos cuesta estatutos tan tanto, grandes. rector? ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque es que usted lo dice y suena como que se puede, pero cuando uno va y ve, nos cuesta dar como ese paso y como modernizarnos en ese sentido. ¿Sabes por qué? Un poco por vanidad. Porque siempre Vale, cada quien queremos, protege lo suyo. es que yo, el mundo nació conmigo. Tenemos que tener un poquito de humildad y ponernos de acuerdo en un proyecto de país sin que yo quiera dejar mi impronta en todo. Napoleón dejó su impronta en el Código Civil, claro, y no lo hizo él. Es el Código de Napoleón, pero eso no lo hizo Napoleón, naturalmente. Y entonces aquí siento que todos tenemos, con todo respeto le digo, ambiciones napoleónicas. De acuerdo. De querer dejar un nombre, eso de eliminar, de las leyes que llevan nombre también debería eliminarse. Las leyes son de Colombia, no de una persona en particular. Me encanta. Y usted lo hace sonar como simple y al final pues probablemente sí lo es. Pero como dice usted, los egos, las vanidades no nos permiten quitarnos un poco como esa necesidad de legislar y que quede mi nombre, o por lo menos que quede la recordación de que yo fui la que lo saqué adelante, y eso tal vez es un gran tema que tenemos que trabajar. Bueno, como ya ahora sí creo que tenemos que ir terminando, lo que les pediría a cada uno es un mensaje final sobre el tema de estabilidad jurídica, el tema de regulación, algún mensaje, una invitación, algo que hubieran querido decir en alguna pregunta que se les olvidó decir. Este es el momento para poderlo hacer. Entonces, volvamos a empezar con María Rosario. Bueno, tal vez algo de lo que no hemos hablado es, digamos, el doctor decía que tenemos muchas normas, que tenemos que evitar tenerlas. Yo quería recordarle que hace unos años, creo que hace muy poquito, sacamos una norma derogando un montón de leyes que nadie utilizaba. Es más, nadie sabe de qué son. Y hace unos años también hicimos unos decretos compilatorios de las normas por sectores. Creo que ambas, y tal vez completándolo, son experiencias valiosas que debíamos tomar como ejemplo. Lo otro es que en el mensaje ese que le tenemos que mandar a los candidatos presidenciales les tenemos que decir, mire, tenemos que combatir la informalidad. Tal vez uno de nuestros grandes problemas hoy en día para los empresarios que competimos legalmente es la informalidad. Y teníamos una norma que permitía el acceso fácil a la formalidad, porque uno de los problemas que seguimos teniendo, según las estadísticas del Banco Mundial, es que tenemos poco acceso o tenemos muchas barreras en la creación de empresa. Entonces tenemos que buscar, digamos, algunos mecanismos que permitan eliminar esas barreras, que permitan eliminar requisitos innecesarios y permitan la creación de empresas. Aquellos que son informales, no se nos olvide que nuestro empresariado es principalmente pymes y micros. Entonces tenemos que facilitarle a ese sector informal formalizarse. Tal vez ese era el mensaje. Gracias, María Rosario. Yo sí recuerdo esos ejercicios que se desarrollaron desde Planeación Nacional en la compilación de normas por sectores. Eso tuvo que hacerse hace unos 4 años, 3, 4 años por mucho, ¿no? Seguramente faltaba mucho, pero era un buen inicio que ojalá se continúe, porque sin duda ayudaba mucho a simplificar lo que se tenía que enfrentar como sector. Y bueno, el tema de la informalidad, no sé si alcanzaron a oír al ministro de Trabajo, que fue uno de los temas que obviamente abordó como un gran reto que todavía pues tenemos, y creo que siempre se aborda, pero ahí lo que falta es todavía mucho trabajo por delante. Enrique, mensaje final. Bueno, antes del mensaje final fue que se me olvidó decir, ojalá eliminen la obligatoriedad de poner la huella digital en todo documento. A mí ya se me va a caer la huella, en serio. ¿Y eso en qué otro país se ve? En ninguno. Absolutamente. Pero la digital o la otra huella, porque ambas. Lo increíble es que todavía en algunos lugares le llevan uno el cosito para uno poner la huella y le quedan las manos como le quedan a uno. Yo no O sea, sé. todavía sigue en algunos lugares, menos, pero todavía hay.
Bueno, y el mensaje final es darle a la justicia la prioridad que debe tener. ¿Cómo es que, por ejemplo, cuando se sacaron las primeras normas relacionadas con la pandemia y se establecieron cuáles eran las actividades que podían seguir llevándose a cabo, no estuvo dentro de esas actividades toda la justicia? Se restringió única y exclusivamente a la penal. Eso no puede ser así. Y miremos qué hicieron en los demás países del mundo desarrollados. Hay que darle la prioridad a la justicia que se merece. Gracias, Enrique. Que creo que, no sé si será un tema que se aborde en los debates presidenciales, pero seguramente pues, tendrá que aparecer en algún punto de este proceso hasta que tengamos una elección de presidente. Además, aquí lo hablamos, esa es una deuda que tenemos, una deuda histórica que tenemos en el país. Rector. Un mensaje final que es importante y lo digo por lo siguiente, te lo digo porque trabajo todos los días con estudiantes jóvenes y siempre tenemos que transmitirles mensajes de optimismo, de ilusión, ver que ellos son futuro y que pueden ver futuro en el país. Yo les digo, mire, hoy tenemos un mejor país que el que teníamos en 1970. Hemos avanzado en muchísimos aspectos, con miles de problemas, pero tenemos un mejor país. Y siempre les transmito este mensaje. Creemos confianza y construyamos, no destruyamos. Ese mensaje me encanta y quiero cerrar con ese mensaje. Creo que parte de lo que nos convoca es que lo que venga para el país tiene que ser positivo y tenemos que construir a partir de lo que tengamos en nuestras manos. Ojalá eso se dé, que ojalá tengamos un futuro brillante para el país, que pensemos en el largo plazo, que nos escuchemos, que hagamos las reformas que necesitemos y que lo hagamos garantizando estabilidad jurídica para todas las empresas, para que pueda seguir habiendo desarrollo en nuestro país. Gracias a los panelistas. Fue un panel, bueno, ya no fue tan corto al final, fueron 40 minutos, pero realmente creo que quedaron mensajes muy valiosos. Mil gracias a todos.